Nosotros tenemos que decir que, sinceramente, fue un debate sereno, un debate donde proporcionó muchos datos importantes en cada una de las áreas del Gobierno. Yo creo que fue un análisis responsable de la realidad de los canarios y pensando en la realidad de los canarios. Yo diría que también fue un debate completo. Es verdad que él mismo reconoció que no hay que expresar una satisfacción porque siempre hay problemas, y en este caso los había, pero Canarias avanza como él mismo ha dicho. Creo que es conveniente señalar que la estabilidad institucional es muy importante, es decir, que haya un gobierno estable en un momento donde hay a nivel internacional una realidad geopolítica compleja, donde vivimos en nuestro país también una inestabilidad de mayorías parlamentarias. Creo que señalar en Canarias que hay un gobierno estable es bueno, porque eso da confianza, eso da tranquilidad al gobierno, a las familias, al futuro. Creo que es importante señalarlo. Y también señaló muy bien el crecimiento económico, la realidad económica de nuestro archipiélago. Es verdad que esto no coincide finalmente con la percepción social de la que ahora comentaré algo y que él la ha expresado. Ha hecho algunos anuncios que son interesantes. Uno, la modificación de los criterios del FEDECAN. Yo no estuve en la reunión de Fuerteventura el lunes pasado, pero los cabildos canarios, como quiera que ya se está tramitando una ley de cabildos, los cabildos ya necesitamos que el Gobierno, cuando firmamos un convenio para llevar a cabo inversiones como el FEDECAN, que tampoco nos trate como niños chicos. Creo que es importante que haya ahí una... cuando digo esto es porque los cabildos canarios, a veces con esos recursos, si no los gastan a final de año, tienen que ser devueltos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece razonable y positivo que se haya centrado en el papel que deben jugar nuestras universidades en la vida cultural y en el desarrollo económico y social de este archipiélago. Fue muy importante, desde mi punto de vista, ir a un REF mejor, pero aquí hay una ausencia importante del presidente del Gobierno. Yo creo que fue una omisión, porque hay que tener en cuenta que Canarias y las islas no capitalinas necesitan una fiscalidad diferenciada para poder tener la igualdad de oportunidades el conjunto de los ciudadanos canarios en esta comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que esto es importante recordarlo. De hecho, y creo que es una omisión por eso, de hecho, en el contenido del Real Decreto Ley que se plantea al Gobierno de España hay una fiscalidad del 60%, planteada del 60% del IRPF similar a La Palma para La Gomera y El Hierro. Del mismo modo que hay algunas otras peticiones, como ya conocen ustedes, la de la declaración de obligación de servicio público para las líneas que conectan las tres islas del archipiélago. Es decir, estamos pidiendo un trato justo para estas tres islas, con una fiscalidad razonable que pueda permitir que todos los ciudadanos de estas islas tengan las mismas oportunidades que el resto de los canarios. Y ojo, porque como consecuencia de la realidad geopolítica que está viviendo el mundo, el conflicto bélico y otros, estas islas van a tener... Canarias es la comunidad autónoma que va a tener más problemas que cualquier otra. Y dentro del marco del conjunto del archipiélago son las islas verdes las que tendrían más problemas. Si ustedes se dan cuenta, se puso el foco y se está trabajando en grandes asuntos como la vivienda y la mayor preocupación social, el reto demográfico y el equilibrio territorial y la distribución de la riqueza. Aquí es donde viene la clave. Y ojo porque esta tarde intervienen los grupos de la oposición.
La realidad es que Canarias ha tenido déficits estructurales en pobreza y exclusión social, por ejemplo. Darle un dato, el 21,8% había de pobreza y exclusión social la pasada legislatura. Yo tuve la oportunidad de convivir en esa legislatura con el Partido Socialista y con Ángel Víctor Torres al frente de ese gobierno. En esta legislatura la realidad es que es el 21,2% de pobreza y exclusión social. Hago referencia a esto porque Canarias el gran problema que tiene es que tiene acumulado déficits estructurales de legislaturas anteriores y que son los problemas que tenemos que resolver. Es decir, la riqueza que el Gobierno o la economía que el Gobierno genera, más de 58.000 millones de euros, no está teniendo los efectos en el ámbito social. No está teniendo todos sus efectos en el ámbito social, queramos o no, porque si no, ¿cómo se explica que hayan tantos pobres o excluidos sociales? No tiene ninguna lógica. Y aquí hay que centrar la atención. Por eso no basta con crecer. Hay que crecer, pero hay que crecer mejor y repartir mejor. Y aquí hay un abanico de acciones que ha de llevar el Gobierno en el tiempo que queda de legislatura y el que el Gobierno, que lógicamente gobierne la próxima. Son salarios y son políticas sociales y otro tipo de políticas de inversión que lógicamente beneficien a las familias más vulnerables. Porque no cabe duda que los salarios son bajos. El salario mínimo interprofesional, 1.221 euros, y aunque gane 1.500, ¿cómo va un joven a alquilar una vivienda? No la podría alquilar jamás si no se construye la misma. Por tanto, es importante también señalar lo que pedía para las pensiones no contributivas, complementarlas. No es razonable. Eso hay que resolverlo y el Gobierno de nuestro país no puede impedir, si hay voluntad política de hacerlo, para incrementar las mismas. Por tanto, necesitamos muchos recursos. Yo creo que es un acierto las 4 llamadas que hizo a la unidad. A la unidad planteó el nuevo sistema de financiación autonómico. No nos engañemos, nuestros servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación y las políticas de bienestar tienen su financiación fundamentalmente en la vinculación al nuevo sistema o al sistema de financiación autonómico, que hace ya muchísimos años que no se revisa, al nuevo. Y Canarias ha incrementado más de 570.000 habitantes en lo que va de siglo, en estos 25 años. Por tanto, el nuevo sistema de financiación, yo sé que a veces es difícil, pero hay que procurar que haya unidad o al menos convicción en el conjunto de los grupos parlamentarios de esta comunidad autónoma. En segundo lugar, la condonación de la deuda, el marco financiero europeo y, por último, el decreto Canarias, que lógicamente es una herramienta extraordinaria. Yo espero, pero yo creo que hay buenas sensaciones, porque hay que tener en cuenta que el Partido Socialista no votó en contra. Es verdad que se abstuvo en el debate parlamentario cuando se votó el contenido del decreto ley. Quiere decir que hay voluntad política para la negociación. ¿Qué es lo que hace falta ahora? Ahora hace falta negociación política, sentarse y acordar entre todos lo mejor para Canarias. Porque, insisto, Canarias no es una comunidad autónoma similar a una comunidad autónoma del continente. No, es una comunidad autónoma o del territorio peninsular, no es una comunidad autónoma alejada del continente, hay que recordarlo mucho, más de 1.000 kilómetros. Es una comunidad autónoma que depende de casi todo del exterior, de las materias primas, de la energía. Hay que procurar, digo procurar porque estoy hablando de la energía, con los precios del petróleo ahora y el gas, hay que procurar que tenemos sol y viento, procurar avanzar en nuestra autosuficiencia energética vinculada a energías limpias. Es decir, cabe, lógicamente, la oposición, además pensando que es un año casi preelectoral ya, la oposición va a dar un poco de caña, tiene lógica, pero la caña hay que darla cuando hay razones objetivas. En los déficits estructurales no cabe. Bueno, al menos veo que se sonríe el representante de Vox, ellos no han gobernado nunca. Es verdad, están en esta legislatura.
Por tanto, ahí hay un margen también para, en fin. Creo que, y con esto termino, creo que vale la pena que entre todos hagamos esfuerzos para hacer una tarea para los próximos años. El Gobierno, coordinadamente con las universidades, por eso insisto tanto en ellas, del mismo modo que la Conferencia de Presidentes ha hecho un diagnóstico muy importante para ver la Canarias actual, que no es perfecta, y sobre todo para ver las carencias para trabajar en el futuro. A mí me parece que esto es razonable y el presidente del Gobierno inclusive hizo mención a algunas de ellas. ¿Hay alguna cuestión? Pues si no hay ninguna cuestión, terminamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues hemos escuchado al presidente Clavijo. Solo le faltó echar la culpa al señor Trump de que no sea capaz de ejecutar el 100% del presupuesto y que tengamos miles de millones de euros sin ejecutar. También faltó echar la culpa a Trump de que no hayamos ejecutado los fondos europeos y que estén contentos por si devuelven solo 150 millones de euros. No sé qué decirles, la verdad. También hemos escuchado al señor Clavijo hablar de país canario. Pues no, señor Clavijo. Canarias pertenece a un país maravilloso, que es España, que es el que hizo el milagro de la hispanidad. Y eso también le cuesta entenderlo. La verdad que cuando nosotros llegamos a este debate hoy, veníamos con buena voluntad de escuchar las cosas que este Gobierno ha hecho bien, que sin duda hay alguna, pero claro, cuando pone encima de la mesa datos como que el rating más alto de España, de las comunidades autónomas, lo tiene Canarias, y cuando se puede comprobar fácilmente que es mentira, que por ejemplo estamos empatados con Galicia y Navarra y el País Vasco tienen mejor rating que nosotros, cuando dice que el desempleo juvenil es el más bajo de España, y es mentira. Baleares, Cataluña y País Vasco tienen menor desempleo juvenil. Entonces ya ponemos en duda todos los datos que ha puesto el señor Clavijo encima de la mesa. Nos tenemos que creer que las listas de dependencia van mejor, que la sanidad va mejor. Es que ya ponemos en duda absolutamente todo. Cuando habla de crecimiento económico, dice que hemos crecido también por encima de la media de España. ¿Pero cómo hemos crecido? ¿Con gasto público? ¿Otra vez descansando todo el crecimiento de las espaldas del turismo? Pues realmente crecer sí, pero el tema está en cómo y si es lo que quiere seguir, lo que apuesta este Gobierno, seguir apostando por turismo, porque hablaba de energía. No tiene un plan energético el Gobierno de Canarias. Como líneas eólicos y placas fotovoltaicas no se van a traer centros de datos de inteligencia, empresas de inteligencia artificial, pero ellos apuestan por la energía renovable. Le hemos puesto una y otra vez encima de la mesa que es necesario un mix energético eficiente, denso y estable. Señores, ¿qué industria intensiva en energía va a venir a invertir a Canarias con ceros energéticos? Es que al final son palabras que caen por su propio país y se las lleva el viento. Habla de la defensa a ultranza de la IEM. Ahora la medida estrella del Gobierno de Canarias es una cesta de 45 productos, quitarles el IJIC. Por cierto, muchos de los cuales ya no tienen IJIC. Pero esos productos a la vez están grabados entre un 15 y un 5% por el IEM. ¿Quiere abaratar esos productos de la cesta de la compra? Quite el IEM. ¿Por qué una defensa a ultranza de la IEM? Si no está funcionando. Está bajando la producción industrial, está bajando el empleo industrial y el IEM en máximos de recaudaciones históricas. No está funcionando. Si el IEM se hizo para ayudar a la industria está bajando y el IEM sube, obviamente hay que quitarle el IEM y ayudar a la industria de otra manera. También ha hablado mucho de vivienda y hablaba de que los turistas, de que no puede haber vivienda vacía. Señores, no descarguemos en la iniciativa privada una obligación pública. Que los ayuntamientos pueden decir en qué se invierte o dónde se destina la vivienda de cada uno. Está descargando en la iniciativa privada una obligación de las administraciones públicas. Es la administración pública la que tiene que resolver el tema de vivienda. Hablaba de 6.000 viviendas. Espero que no sea un dato igual que el del rating o igual que el del desempleo juvenil. Lo veremos a final de la legislatura. Hablando de dependencia, 2.202 canarios murieron el año pasado esperando la ayuda de la dependencia. Punto. Final. Cualquier medalla que se quiera colgar es inmoral. Mientras siga muriendo canarios esperando la dependencia, no se puede poner ni una sola medalla en este aspecto. En la sanidad, me comenta el señor Clavijo que el paciente está en el centro del sistema, que está orgulloso del sistema y orgulloso de los trabajadores. ¿Orgulloso de los trabajadores? Pues aquí se nos han rechazado iniciativas a Vox para dar un estatuto propio a los médicos.
Se han rechazado iniciativas para dar la paga adicional que debe el Gobierno de Canarias al personal sanitario, esta vez a todos, desde el año 2010. El paciente en el centro de la sanidad, pero ninguneando a los sanitarios, así no van a funcionar las cosas. Hablaba también de la educación a 0 a 3 años, de los programas Doramas, perfecto, me da que hacer tanto hincapié en la educación porque quiere adoctrinar a los niños con estas políticas desde pequeñitos, es lo que me da por pensar. También se le olvidó decir que Canarias es la segunda comunidad autónoma con más abandono escolar, que no lo ha dicho. En cuanto a inmigración, bueno, inmigración, lo que se ha dedicado el Gobierno de Canarias y todos, porque aquí sí que hay dos grupos, todos, la progresía y alguien que quiere poner un poco de luz al tema de la inmigración. ¿Qué está haciendo el Gobierno de Canarias y sus satélites? Gestionando una llegada de inmigrantes. ¿Qué proponemos nosotros? Resolver el problema de la inmigración ilegal masiva y descontrolada. Hablamos de reto demográfico. Dice por un lado que no perder las raíces ni la identidad, pero recordemos que en la tasa de natalidad de España, de Canarias, es el 0,8, es decir, en unas décadas no habrá canarios que sepan tocar el timbre o que sepan silbar el silbo gomero. ¿Eso es lo que queremos? Pues ya saben, señores. La ordenación del territorio, hay que ser ágiles, pues sí hay que ser ágiles. Vamos a ver si realmente las palabras pasan a los hechos. Hablaba de seguridad, pero ni una sola palabra que Canarias sea la comunidad autónoma en la que de las más ha crecido la inseguridad. El índice de criminalidad de Canarias está por las nubes. Ni una sola palabra no aterriza al terreno, solo son palabras baldías. Se queja del Gobierno de España. Se lo dijimos desde el primer día que apoyó el señor Clavijo la investidura del señor Sánchez. Se lo dijimos, no le puedo coger por sorpresa. No va a cumplir ni con La Palma ni la Agenda Canaria y, por supuesto, que no va a emitir el decreto Canarias. Eso se lo dijimos. Y echar la culpa de la mala gestión de Canarias al Gobierno de España, que la tiene mucha, pero vamos, o el señor Trump me parece que desviar la atención. En el bloque de conocimiento hemos visto cómo se ha legislado, hablaba de leyes. La ley de consejos sociales, que solo Vox se opuso porque se hizo de espalda a las universidades. Pero bueno, recordemos que tenemos máquinas en las universidades de 1 millón de euros que no se puede hacer mantenimiento por falta de fondos. Pues eso lo dejo encima de la mesa. También hablaba, para finalizar, que los artistas canarios llevan con orgullo la bandera canaria. Sí, pero no llevan la de las 7 estrellas verdes, llevan la bandera canaria, porque saben que Canarias es España. Hablan de brindar la condición de Rupi POSEI, pero mi pregunta es, ¿quién gobierna en Europa? El Partido Popular, el PSOE y aquellos a los que Coalición Canaria le ha regalado los votos, que es al PNV. Son los que están legislando en contra de Canarias, en contra del sector primario, en contra de la industria. De aquellas aguas, estos lodos. Y nada más, señores, recordar al señor Clavijo que por mucho que tenga ensoñaciones y se quiera parecer al Partido Nacionalista Vasco o a los independentistas de Cataluña, Canarias no es un país, Canarias pertenece al país que hizo el milagro de la hispanidad, que es España. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Siempre dejamos las cosas muy claras, eso es verdad. Muchas gracias. Chao. Begoña, cuando falte un minuto tú me levantas el dedo. Sí. Yo creo que medio minuto, porque con 1 minuto después se te va la... No somos muchas más mujeres que hombres para repartirlo. Bueno, cuando diga. Bueno, pues una valoración muy rápida. Tendremos oportunidad esta tarde en profundidad de entrar área por área, dato por dato, en la situación de Canarias, en la crítica a este gobierno y sobre todo algo muy importante que haremos hoy, hablar de que esta tierra tiene esperanza, con un gobierno distinto, pero tiene esperanza. Y escuchar a Clavijo pues ha sido decepcionante, una vez más. Demuestra que este es un gobierno, es un presidente que gobierna de espaldas a la realidad. Nos ha presentado unos datos macroeconómicos como nunca, eso probablemente no lo vamos a discutir, podemos diferir en algunos, pero es verdad que la economía crece, es verdad que están llegando turistas como nunca antes en la historia, que los beneficios empresariales rayan incluso lo obsceno, si me permiten, e incluso que estamos creciendo en materia del Producto Interior Bruto por encima de la media estatal. Pero esa no es la realidad de la gente que vive en Canarias. Esa no es la realidad de quienes nos están escuchando hoy.
Hoy en Canarias nosotros afirmamos que una parte importante de nuestra familia, de nuestra gente, vive peor que hace 3 años. Hoy es más difícil llegar a final de mes. Hoy el derecho que ya era un derecho quebrado, el de la vivienda, es un derecho absolutamente imposible para una parte importante de nuestra gente. Era impensable hace 3 años que la gente pagara más de 450 euros por alquilar una habitación en un piso compartido. Y no hablo de un estudiante en la Universidad de Las Palmas o en la Universidad de La Laguna, hablo de familias enteras. Era impensable que el alquiler estuviera por encima de los 1.300 euros o que un canario o canaria pagara más del 70% de su sueldo para poder tener una casa. Hoy, cuando una persona, una familia canaria, paga su alquiler, paga su hipoteca, al día siguiente es pobre de solemnidad. Se ha referido a los datos de pobreza, que han mejorado. Bueno estaría, han mejorado en toda España con las cifras económicas que decía con anterioridad, con los datos macroeconómicos, era para estar infinitamente mejor. Creo que alegrarse de que solo estemos con casi un 30% de situaciones, más de 700.000 personas en situación de pobreza en Canarias, creo que es vergonzoso por parte de un presidente. El 40% de pobreza infantil, más del 10% de los canarios en pobreza severa, 220.000 personas en pobreza severa. Esa es la realidad en el momento en que más crece la economía, en que los beneficios empresariales son más altos. Nos ha parecido vergonzoso que la mayoría de los problemas, que son competencias exclusivas desde el autogobierno de Canarias, siempre los haya referido al exterior, buscando culpables fuera, buscando las soluciones fuera de nuestra tierra. Este es un gobierno que ha renunciado al autogobierno, lo hizo desde hace tiempo. Ese sí que es el instrumento más poderoso para transformar la vida de la gente. Y por supuesto que nos va a tener al lado en la condonación de la deuda, nos va a tener al lado a la hora de la financiación autonómica y en la lucha contra el marco financiero plurianual. Pero esos no son los grandes retos de Canarias. El gran reto de Canarias, como decía antes, la vivienda, es luchar contra la pobreza, es que de verdad haya una sanidad digna. Y esa, hoy por hoy, está más quebrado que hace 3 años. Es curioso que haya tendido una vez la mano, haya apelado al consenso, que haya cerrado su discurso hablando que este es el tiempo del acuerdo. Y es verdad que nos ha tendido la mano y ha buscado siempre consenso y acuerdo cuando se trata de confrontar con otros, para unirnos para confrontar con Madrid, para unirnos para confrontar con Europa, para unirnos para confrontar con quien sea. Pero ni una sola vez nos ha llamado, ni una sola vez para los verdaderos problemas de Canarias que se resuelven en Canarias, ni una sola llamada en la búsqueda del consenso. Pero ya no para que nos llame con anterioridad. Es que cuando hemos presentado iniciativas, cuando hemos presentado enmiendas, cuando hemos presentado PNLs, 4 de ellas para abordar la situación de la vivienda, ni una sola ha sido aprobada. Frente al recorrido y al socorrido modo canario, nosotros defendemos que este es el verdadero modo clavijo de hacer política. Ha hablado, como decía, de ese consenso con carácter general que pide y que constantemente está haciendo alusión. Nosotros decimos que estamos dispuestos al consenso, pero los verdaderos problemas de Canarias se resuelven en esta tierra. Es vergonzoso que un presidente del Gobierno diga que para que suban los salarios en Canarias es imprescindible aprobar un decreto para que se bajen las cuotas de la Seguridad Social, las cuotas patronales. Es decir, que los empresarios se ahorren dinero para poder con ese dinero incrementar los salarios en el momento en que más crecen los beneficios en esta tierra. Creo que vive en una Canarias absolutamente distorsionada, de espaldas a la realidad y evidentemente hoy lo vamos a demostrar en nuestro debate, en nuestra intervención por la tarde y, como decía, cerrando con algo muy importante. A pesar de todo esto, a pesar de Trump, y a pesar de Clavijo, esta tierra tiene esperanza. Te quedaron 9 segundos. ¿Lo clavamos, Begoña? 9 segundos te sobraron. Ah, bueno. Te sobraron. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues hemos venido aquí a comparecer para valorar el discurso del presidente del Gobierno de Canarias, de Fernando Clavijo, y bueno, como representantes del Grupo Parlamentario Popular, nosotros hemos visto un discurso que refleja una realidad importante de Canarias y que también ha querido poner sobre la mesa no solamente los avances que se han dado, sino también esos retos que también Canarias tiene, que no son nuevos, que muchos también son retos que vienen de detrás
y cuestiones también sobre la mesa que se han abordado para poder seguir avanzando en una Canarias donde hayan más oportunidades para todos y cada uno de los canarios. Miren, desde luego hay datos incontestables como que Canarias hoy tiene mayor número de trabajadores. Hablamos que en el último año más de 12.000 personas han conseguido trabajo. Hablamos también de datos, y así lo ha manifestado el presidente, de autónomos, más que nunca, más de 7.000 autónomos. Hablamos también de un crecimiento real del Producto Interior Bruto de Canarias. Hablamos también de informes como el informe AROPE, el informe de Cáritas, donde también habla que se ha reducido esa carencia material, esos datos de pobreza, pero que aún afectan a muchísimos canarios. Y todo esto también tenemos que extrapolarlo a la realidad. Hoy, y así lo ha manifestado el presidente, somos conscientes de las dificultades que tienen muchos canarios para llegar a final de mes. Hoy somos conscientes que la carestía del combustible, la carestía de la cesta de la compra, la carestía de la vivienda son problemas que están afectando gravemente a la mayor parte de la ciudadanía de Canarias. ¿Y cómo hemos afrontado y cómo se ha afrontado esto en estos últimos años con este gobierno de coalición entre Coalición Canaria y Partido Popular? Bueno, pues se ha afrontado haciendo, por un lado, política social, protegiendo a los más vulnerables y llevando a cabo también una política de inversiones desde diferentes ámbitos, desde el educativo, desde el sanitario, desde el económico, para poder impulsar el empleo y la economía. Y hablamos de medidas, por ejemplo, para poder paliar ese incremento del coste de la vida, como las reducciones en los tramos autonómicos del IRPF, que ha favorecido también a una gran parte de la población para que puedan recuperar también ese poder perdido por la inflación. Hablamos también de reducciones de impuestos, hablamos del combustible en las Islas Verdes, El Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Hoy tienen una ayuda del Gobierno de Canarias, hoy sus vecinos pueden ver compensado ese sobreesfuerzo de más de 500, 600 euros al año gracias a estas políticas de este Gobierno de Canarias que influyen directamente también en esa pérdida de poder adquisitivo. Hoy hablamos también de medidas, por ejemplo, como esa gratuidad, y así lo nombra el presidente, de libros y material escolar que se irá poniendo de manera progresiva sobre la mesa a partir del verano del 2026 y que va a afectar a 185.000 alumnos y que va a repercutir directamente en familias, en padres y madres, como también está repercutiendo esa educación de 0 a 3 años con esas más de 2.200 nuevas plazas públicas en toda Canarias y que también está favoreciendo el bolsillo de todos y cada uno. Pero también hablamos del problema de la vivienda, un problema que ya en el año 2019 eran intratables los alquileres. Podemos ver referencias a la hemeroteca, no es un problema nuevo de este año ni el año pasado, es un problema que no se quiso abordar la pasada legislatura y que lo que ha ocurrido es que se ha enquistado y se ha agravado este problema. ¿Y cómo ha actuado este Gobierno de Canarias? Pues ha actuado desde diferentes ámbitos, ha actuado desde el punto de vista fiscal, del 7 al 5 y al 3% para la compra de nueva vivienda, ha actuado desde el punto de vista de interés de la fiscalidad, ajustando también ese impuesto de transmisiones patrimoniales, ha actuado también desde el punto de vista de la fiscalidad, suprimiendo el impuesto de sucesiones y donaciones para que padres, hijos y nietos no paguen por lo que trabajaron sus padres, pero también con medidas, por ejemplo, para agilizar los trámites burocráticos en la concesión de licencias, que es un grave problema que así se ha denunciado. Pero también trabajando, por ejemplo, desde el punto de vista turístico, limitando esa vivienda vacacional. Pero hay un problema gravísimo porque Canarias no es una región aislada. Canarias es una región autónoma de España y en el caso de vivienda, la ley de vivienda aprobada por el señor Sánchez es la que ha propiciado que en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, los carteles de se alquila que existían antiguamente, hoy se hayan traspasado y sean carteles de aviso a la policía, cuidado. Y eso es una realidad que también denunciamos y ha puesto de manifiesto también el presidente, donde tenemos que reivindicar que el Gobierno de España atienda las necesidades de Canarias, en vivienda, como es el caso de la ley de vivienda, pero también financiando los servicios públicos. El sistema de dependencia y discapacidad, con más de 550 millones de euros, solo financian el 19%. ¿Qué pasa con los otros 350 millones? Hay que ponerlos del bolsillo. ¿Y qué pasa con las anualidades del 23, 24, 25 y 26 del POSEI? Este Gobierno también ha tenido que ponerlos en su bolsillo, pagando más de 24 millones de euros a más de 7.000 agricultores y ganaderos. Y esto es un suma y sigue. Y por tanto, no quiero extenderme más, pero sí quiero decirles que Canarias no la construye ningún partido político. Canarias la construimos entre todos. Y desde luego hay muchos datos que mejorar. No podemos estar conformes con las cifras de paro, no podemos estar conformes con las cifras de pobreza, pero desde luego el camino que ha iniciado este Gobierno hace 3 años, hoy
está viendo sus frutos y hoy está dando datos positivos que repercuten en todos los canarios. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Una vez concluido este debate del Estado de la Nacionalidad, el discurso del presidente, el tercero en lo que va de legislatura, podemos afirmar que Canarias funciona. Canarias funciona. Frente a lo que se ve en Madrid, Canarias funciona y ejemplos hay varios. Mientras en Madrid vemos como no tienen presupuesto desde el 2022, Canarias ya ha aprobado 3 presupuestos. Mientras en Madrid no hay capacidad de legislar, cada votación que se lleva al Congreso de los Diputados se pierde y han confundido lo que es gobernar con resistir. En Canarias aprobamos leyes, aprobamos decretos, ayer uno más, vivienda para los canarios. En Madrid hay sendos casos de corrupción, hay polarización, hay ruido, hay el y tú más. En Canarias, en cambio, hay gestión, hay estabilidad, hay una agenda reformista para poder cambiar las cosas. Y ejemplos tenemos varios, ¿no? Nosotros podemos definir el debate del Estado de la Nacionalidad en logros o en los retos que hay por delante. Los logros son muchos. Por ejemplo, la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería fue un logro de Canarias, no de un partido en concreto, de la sociedad en su conjunto. Los logros que tienen que ver con el estado del bienestar, con la vivienda, con la sanidad, con la educación, con la dependencia, son logros tangibles. En vivienda se ha transformado el panorama, se ha actuado en 2 planos, en el plano normativo y en el plano ejecutivo. En el plano normativo cambiando el marco, con decretos leyes que permitían agilizar las licencias de obra, con la ley de vivienda vacacional para dotarla de más seguridad jurídica. Para las que no cumplen se pueden destinar a un régimen residencial, pero también en el plano ejecutivo. Hoy podemos afirmar que Canarias tiene más de 3.700 viviendas en distintas fases, en construcción o en rehabilitación. ¿Es suficiente? Evidentemente no, pero la tendencia es positiva y así hay que señalarlo. O en dependencia, donde en el 2023 la lista de espera era de más de 782 días, hoy es de 411 días. La tendencia es, vuelvo a insistir, positiva. O en sanidad, donde en el 2023 habían más de 37.000 canarios esperando por una operación quirúrgica, hoy hay 32.000, un 12% menos. La tendencia vuelve a ser positiva. También se han destinado más de 250 millones extras, 1.500 millones de euros para la atención primaria, que es el corazón de la sanidad. Es decir, estamos dibujando una Canarias con unos servicios públicos, con un estado del bienestar más fuerte, reforzado, para poder seguir llegando a toda la población. Podemos hablar también de educación. Una sociedad se puede medir en 2 vectores, ¿no? Se puede medir en materia económica o en materia del conocimiento. Y nosotros podemos decir que en el 2023 habían 42.000 estudiantes y que hoy en el 2026 hay 47.000 estudiantes. Ese es el verdadero ascensor social. Es decir, en Canarias las cosas se están haciendo de manera correcta y las cosas funcionan. Pero también no podemos conformarnos. Es evidente que tenemos retos por delante que hay que paliar, que hay que hacer, que hay que tomar decisiones. Es evidente que Canarias está creciendo a un ritmo poblacional, que hay zonas donde ya es insostenible y tenemos que tomar medidas. Es evidente que si hablamos de Lanzarote, Fuerteventura, de Gran Canaria o Tenerife, el crecimiento es insostenible en determinados núcleos turísticos. Pero es evidente que si hablamos de La Palma, del Hierro, La Gomera, sufre de despoblación y ahí tenemos que tomar medidas. Nosotros llevamos tiempo proponiendo limitar la venta de casas a ciudadanos no residentes. Al principio nos decían que eran ocurrencias. Hoy abrazan ya esas tesis y esperamos que en breve sea una realidad. Pero también tenemos retos importantes. El nuevo modelo de financiación autonómica que pretende restarnos más de 500 millones de euros no puede ser. Es un reto que la sociedad canaria tiene que rebelarse y pelearlo. O la quita de la deuda. No es de recibo que los canarios tengamos que afrontar la deuda de los catalanes. Eso no es así. Nosotros hemos hecho los deberes. Con otros gobiernos, con el nuestro, con el de todo tipo. La sociedad canaria en su conjunto ha hecho los deberes y no es de recibo que tengamos que afrontar una deuda que no es de los canarios. O el marco financiero plurianual que pretende restarle a nuestros agricultores más de 4.000 millones de euros. Otro reto en el que tenemos que estar unidos para afrontarlo. Y termino con el decreto Canarias. Un reto que va más allá, mucho más allá de esta legislatura. Y comparto la última reflexión del presidente, donde decía que tenemos récord de empleo, que tenemos récord de llegada de turistas, récord de facturación,
Pero ¿cómo es posible que tengamos el 31% de la población en riesgo de exclusión social? Y esas son las grandes preguntas, los grandes debates, en donde tendremos que entender qué es Canarias, qué es geográficamente, qué es jurídicamente y por qué nos pasan ese tipo de cuestiones. Y vivimos un mundo que está en llamas, de manera literal, física en algunos países. Y las condiciones y todas esas repercusiones van a tener una afección física directa sobre Canarias. Y o nos unimos para trabajar en un decreto de Canarias que permita que le podamos subir los sueldos a nuestra gente a través de deducciones fiscales, que permita que tengamos 105 millones de euros más para construir vivienda o que el Estado nos ceda los suelos públicos, que tengamos más recursos económicos para la dependencia, para la discapacidad, para los más vulnerables, o vamos a tener problemas. Y yo no quiero pensar que existen partidos políticos en Canarias que no quieran que Canarias progrese. No quiero pensarlo. En el discurso del presidente ha estado presente en todo momento. Canarias no pide que se modifique un código penal. Canarias no pide que se apruebe una ley de amnistía. Canarias no pide cuestiones que no tienen nada que ver con la moral. Canarias pide que se pueda desarrollar el Estatuto de Autonomía, que somos maduros para gestionar nuestras cosas, que no es una apetencia, que no es un consejo, que es una ley de obligado cumplimiento. Canarias pide que se cumpla con el presupuesto del 2023, si no hay capacidad de cumplir otro, y Canarias pide que la agenda política canaria, que la agenda canaria sea una realidad. En cualquier caso, termino una vez más diciendo que en Canarias las cosas funcionan, que lo dicen los indicadores sociales, que lo dicen los indicadores económicos, pero que evidentemente hay muchas más cosas que hacer para que la gente en esta tierra pueda tener unas mejores condiciones de vida. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, hacemos lo habitual, que es la valoración de esta primera valoración del discurso de esta mañana, que bueno, que no nos ha sorprendido lo que ha dicho el presidente, ¿no? Sabíamos que iba a trasladar a la sociedad canaria que somos una sociedad que está fantástica, con una enorme bonanza económica, con una mejora los salarios en toda nuestra comunidad autónoma, y que los servicios públicos funcionan de maravilla, que además los jóvenes tienen la capacidad de poder emanciparse y que no tenemos ningún problema de vivienda en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Y desde luego que el Gobierno gestiona eficazmente su responsabilidad de gobernar, ¿no? Yo me gustaría centrarlo en 4 números, en 4 ideas, ¿no?, de lo que para nosotros es este debate y lo que va a significar el debate, ¿no? Primero, 3.349 millones, que es lo que no se ha ejecutado en estos 3 años en nuestra comunidad autónoma de Canarias, después de 3 presupuestos aprobados en Canarias. 3.349 millones. Eso significa ineficacia del Gobierno de nuestra comunidad. Recordarle que es el más caro de la historia de Canarias, un 39% más de lo que costaba el anterior Gobierno. Segunda cifra, 140 millones de euros, que es lo que ha dejado de recaudar Canarias en estos 3 años, precisamente por la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en nuestra comunidad autónoma. 140 millones de euros menos, que lo que demuestran el sistema fiscal que defienden, que es el sistema regresivo que han defendido en estos 3 años. Siguiente dato, 17.000 personas que ya tienen reconocida el derecho a una dependencia, la dependencia, pero no tienen ninguna prestación en nuestra comunidad autónoma. Es el dato peor que en el año 2023, que habían aproximadamente unas 6.000 personas esperando a tener ese derecho a la prestación. Y el cuarto, datos, 33.809 viviendas que han salido del mercado residencial al mercado turístico desde el que el Gobierno de Canarias anunció que iba a modificar la ley de vivienda vacacional hasta que la aprobaron hace escasamente dos meses. Esas viviendas significan, en Canarias, 23 años de construcción de vivienda. El Gobierno ha agravado enormemente la crisis habitacional precisamente por gobernar
con esa prepotencia a la hora de ejercer el poder, porque le estuvimos diciendo desde el primer momento que necesitaba aprobar una moratoria para evitar efectivamente que saliera de ese mercado del alquiler al turístico como ha salido. Insisto, 33.000 viviendas en Canarias, hay 33.000 familias hoy con más dificultades de encontrar una vivienda en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Por dar esos 4 números, pero efectivamente podemos hablar, hay cosas que han ido mejorando y lo diremos lógicamente, mejora el empleo en Canarias y en España, mejora la economía en Canarias y en España, sin duda alguna, mejora el número de autónomos en Canarias y en España, sube los salarios en Canarias y en España. Ahora vamos a ver lo que se mejora en un sitio y se mejora en otro, ¿no? Y vemos que los servicios públicos que dependen de Canarias no mejoran respecto al año 2023. No mejora la sanidad, después de invertir en estos 3 años más de 1.000 millones de euros. La dependencia está como está, ustedes lo conocen, con más listas de espera. Y cuando hablamos ya de la discapacidad, me parece indecente el tiempo que se espera para poder tener derecho a una prestación, ¿no? Y bueno, si hablamos de la vivienda, que luego explicaremos en profundidad lo de la vivienda, este gobierno ha demostrado que de hablar de vivienda habla mucho, de anunciar vivienda anuncia mucho, mezcla la rehabilitación con la vivienda privada y la pública. Y las únicas viviendas que se están construyendo hoy en Canarias es producto del plan de vivienda que aprobó en la anterior legislatura el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias. No hay ni una sola vivienda pública, que es lo que debería hacer el Gobierno de Canarias, para se construya en esta legislatura. No ha dicho nada de limitar el alquiler, cuando sabe que están disparados el precio del alquiler y de la vivienda en nuestra comunidad. Tiene instrumentos para poder limitarlo en zonas tensionadas, se niega a hacerlo. Y la gran pregunta es ¿por qué no lo hace? ¿Qué interés está defendiendo en esos asuntos? Y bueno, y lógicamente hablaremos con más tranquilidad de la situación de nuestra comunidad, especialmente de lo que es competencia del Gobierno de Canarias, que los servicios esenciales, desde la sanidad hasta la educación, que por cierto en educación me sorprendió que hablara de la ratio, pero que no hable del crecimiento que se ha producido en los 3 últimos años, especialmente este último año, del abandono escolar, un dato muy importante que afecta efectivamente a la calidad del servicio de educación, ni una mención sobre este asunto. Y bueno, lo que nos ha trasladado esta mañana es pues, darse un paseo por las consejerías, decir lo que ha dicho, con los anuncios que ya conocemos de siempre, un poco, bueno, repetir lo de siempre, ¿no? Anunciar cosas que sabemos que luego no tienen ningún sentido. Y lo que más me ha parecido más llamativo es ese último anuncio de que en este año va a firmar el contrato programa con las universidades canarias públicas. Hay que tener mucho rostro para anunciar eso, además delante de los propios rectores, cuando llevamos 3 años en este Parlamento y en esta comunidad demandando al Gobierno que firme lo que se había dejado pendiente, que era el contrato programa y que estaba negociado sobre la mesa con las universidades en el año 2023 y se ha negado a firmarlo en estos 2 últimos 3 años, con unas universidades que han crecido 7 millones de euros en estos últimos 3 años y recordarle que solo la presidencia del Gobierno en este último año creció 25 millones de euros. Hablaremos de los recortes, hablaremos de los incumplimientos de este Gobierno, del que no ha mencionado ninguno de ellos. Intentaremos que nuestra intervención se parezca mucho más a la realidad social y económica que vive nuestra comunidad autónoma de Canarias, porque lo que ha trasladado el presidente del Gobierno hacia afuera es dar a quien ha escuchado su intervención, su paseo por las diferentes consejerías, es que vive una realidad que no vive la inmensa mayoría de los canarios y canarias en nuestra comunidad. Si no hay preguntas, pues para no pasarnos del tiempo que estaba pactado. Muy bien, gracias.